Mis ojos contemplan al Cordero Santo. Como día especial que es hoy, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo vamos a ir al capítulo 15. Y del capítulo 15 vamos a ir al versículo 21. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, versículo 21, así. Discúlpenme un segundito. Así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, ayúdame. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hoy día de las madres, esta porción bíblica me llamó mucho la atención, mucho, porque muestra de lo que somos capaces de hacer nosotros los hombres, no, las madres. Y hay que poner un poco de contexto. Dice la palabra de Dios que era una mujer cananea, o sea, no era judía, no era de la iglesia, y en ese contexto los cananeos no eran bien vistos. Inclusive se hablaba de contaminación, tú no podías juntarte con ellos mucho, y si era una mujer, menos. Era una mujer del otro lado del charco, de la orilla, no era de los nuestros. Y Jesús actúa como judío. Y de alguna forma la menosprecia. Y la mujer va y le pide algo a Jesús por su hija. Por su hija. Y Jesús le dice, los mismos discípulos le dicen: Mira, échala, que está dando voces, nos hace pasar pena. Nosotros vamos aquí y esa mujer atrás: ayúdame, ayúdame, socórreme, ayúdame, ayúdame. Señor, despídela, échala, nos está haciendo ver mal. Pero esa mujer era una mamá, no le importaba si se veía mal o se hacía mal a alguien. No le importaba el desprecio, no le importaba el desdén, no le importaba la ofensa, no le importaba sino solamente su hija. Era lo único que le importaba. Su hija. Por eso estaba ahí y por eso seguía a los discípulos y a Jesús. Y por eso clamaba y clamaba con grandes voces, dice la palabra: Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos: échala, échala. Y el Señor Jesús en algún momento la va a echar. Y le dice: Lo que yo tengo es para los hijos de la casa de Israel.
Y mira, en la Biblia dice perrillos, pero otras Biblias dicen perros. No es para los perros. ¡Wow! El Señor Jesús usó un adjetivo calificativo tremendo. No se dice perros, sino en esa época, por decir poca cosa que no son nuestros, que son un estorbo. ¡Wow! Pero una mamá, una señora desesperada por su hija, tiene hasta palabras de sabiduría en su boca. Y este caso es muy especial en la Biblia, porque creo que es el único caso donde una persona reconviene a Jesús y le hace entender que se estaba equivocando. Y en el versículo 26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor. La mujer en su humildad, ay, alabado sea el Señor, reconoce que Jesús tiene razón, que ella era cananea, que no era una mujer de fiel al Señor, que no era una mujer de Dios. Reconoce que no era judía y le dice, sí, Señor, tiene razón. No merezco estar aquí. Lo reconoce, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Wow! Y le dice el Señor Jesús, ¡oh, Dios mío! Yo me imagino la expresión de Jesús, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese momento. ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero hoy que entiendas que eso solamente lo hace una madre desesperada por la vida de su hijo. Y lo hace una madre que tú le dices que sabe dónde está la salvación y va y la busca y no le importa lo que le hagan, no le importa lo que le cueste, no le importa hasta dónde tenga que llegar. Pero va a estar ahí. Va a estar insistiendo por su hija, en este caso era una niña, porque el corazón de madre va más allá de una simple lástima. No es solo un amor compasivo por su hijo, sino es un amor que lleva a la acción, al sacrificio. Esfuerzo con sacrificio para lograr sus propósitos. Solamente una madre hace suyo el sufrimiento de sus hijos. Y los papás me perdonan. Podemos sufrir por nuestros hijos. Pero wow. Lo que hace una madre por hacer suyo el sufrimiento de sus hijos, solamente ellas lo hacen. Y ella le dice, ten misericordia, y se postra. Le dice al Señor, ayúdame, sabiendo que iba a ser despreciada por los judíos, sabiendo que inclusive de pronto no imaginaba que iba a ser despreciada por Jesús, porque era el maestro, pero también fue despreciada por Jesús. Es la parte complicada de entender. Pero a ella no le importaba porque sabía que ahí estaba la salvación de su hija. Sabía que ahí estaba el poder para traer a su hija a un estado de paz con una enfermedad atormentada por un demonio. Y aunque la mujer era cananea, no era de los pueblos de Dios, era despreciada por los israelitas, fue hasta el país de los israelitas a buscar la salvación de su hija, porque había oído hablar de Jesús. Era un padecimiento extremo. Ella dice, mi hija es
gravemente atormentada por un demonio, gravemente atormentada por una enfermedad grave. Y solamente el que ha lidiado con una persona con una enfermedad grave sabe lo que se padece. Y solamente el que ha tenido un hijo enfermo por una enfermedad grave sabe lo que se sufre. Por eso es importante. Y mira que ella no tenía respuesta. Fíjate que ella no tenía respuesta. Había salido de su región allá en Tiro y Sidón y clamaba detrás de él y no le prestaban atención, tanto que los discípulos ya cansados le dicen: Señor, échala, ya nos tiene cansados. Échala, despídela. Pero ella insistía. Y yo hoy quiero decirte que estoy seguro que iba a insistir hasta que tuviera una respuesta. O iba a buscar hasta que tuviera lo que estaba buscando por su hija. Por eso es importante, hermanos, que entendamos el valor de una mujer, de una madre, pero en especial de una mujer. Es importante hoy que nosotros como varones entendamos que solamente una mujer hace estas cosas. Ese esfuerzo, ese sacrificio, sin importar que el mismo maestro la despreciara de una forma tan cruda, de una forma tan fuerte. ¿Tú crees que está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Qué forma tan fuerte. Esa mujer no iba a ceder. Porque ella no se dio por vencida, y estoy seguro que fue maltratada, porque en esa época, como ahora en algunos países musulmanes y en Israel, la cuestión religiosa era dura y difícil. Pero ella seguía clamando, y hoy te digo que tienes que clamar al Señor duro y difícil. Acuérdate de esa viuda que va al juez y lo acosa por su petición para que le haga justicia, hasta que el juez dice: le voy a conceder la justicia a esta persona porque me es fastidiosa. En ese contexto es que yo entiendo la palabra de Dios cuando dice que hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta que tengamos la respuesta. Hay que perseverar siempre, en todo problema, en toda situación. Enfrentarse, siempre enfrentarse. Es el modo de resolver el problema y continuar enfrentándolo. Esta madre llegó a enfrentar su problema con personas que no la querían, que no la querían ver, que la ofendían, que la menospreciaban. Pero siempre estuvo mostrando su rostro, enfrentándose y enfrentándose. Siempre estuvo ahí, porque la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar del problema que en enfrentarlo. Y esa mujer no se quedó llorando en su casa: mi hija enferma, ¿qué voy a hacer? Y esto es válido en este caso o en cualquier caso de dificultad. Sin importar cualquier caso de dificultad. No gastes más tiempo y energía
hablando del problema que enfrentándolo. Esta enseñanza de esta mujer es una enseñanza maravillosa. Algunos se ponen a hablar de su problema con quien no deben. Con quien no deben se ponen a hablar de su problema. Y le cuentan a todos cuál es su problema. Y lo van diciendo como si estuvieran en la radio. Van hablando y yo es que tengo este problema y es que tengo este problema. Hay que salir y enfrentar esa lección, enfrentar el problema, esa lección de esta mujer. Es una lección que nosotros hoy debemos pensar, que nosotros hoy debemos reflexionar. Esta mujer cananea nos está enseñando cómo actuar en la vida. Y esa mujer cananea fue a Jesús directamente y clamó día y noche. Y yo te pregunto hoy, ¿a dónde estás yendo a clamar por tu problema? De día y de noche. ¿A dónde estás yendo? En la palabra de Dios vemos multitud de personas que van a clamar por su problema directamente al Rey de Reyes. Pero también veo personas que van a clamar por su problema a donde el vecino, donde el amigo del trabajo, donde el que les llega y le cuentan que no tiene por qué saber. El problema se enfrenta yendo con el rostro erguido, hablándole a la persona adecuada y enfrentar el problema. Todos los días, hasta que el problema se resuelva, porque el problema se resuelve. Nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar una respuesta inesperada. A veces alguien le habrá dicho a esa mujer, mira, hay un hombre que sana. En esa época, alguien le dijo a esa mujer, hay un hombre que ora y sana. Es un hombre de Dios. Se llama Jesús. Ve donde él, que él te sana. Y muchos hemos tenido experiencia y visto personas que alguien le dice, ve donde no sé quiéncito que tiene dones y sana. Alguien le dijo a esa mujer, ve donde Jesús que sana. Pero muchas veces no estamos preparados para enfrentar una respuesta inesperada. Y ella tuvo que haberse llevado un balde de agua cuando el mismo Jesús, el maestro milagroso, el que le habrán dicho es un hombre de Dios, el que le habrán dicho es el hombre perfecto que te va a sanar, es un hombre espiritual, es un hombre de oración. Ve donde él. Y ella va y quiere hablar con él, insiste y pone sus esperanzas. Ese es un hombre de Dios, es un hombre, aleluya. Tengo que hablar con ese hombre. Y cuando logra verlo al frente, ese hombre le dice, no le puedo echar pan a los perros, apártate. La trata de perra. Wow, perdón. Qué respuesta tan inesperada. Pero ella tenía sus ojos en el propósito. Y no iba a dejar desviarse del propósito. Tenía su fe bien puesta en Jesús. Y aún así sabía que Jesús era el hombre que podía sanar a su hija. Tú tienes que estar preparado para recibir cualquier respuesta inesperada, dura, difícil, ofensiva, grosera, tosca, cuando enfrentas tu situación. No vayas a pensar que porque eres tú o porque te dijeron que el otro era maravilloso, no puede en un momento de la vida equivocarse y tener una respuesta y ¿sabes qué? No me molestes. Wow, pero no me está atendiendo. Si tú te enfocas en el problema,
No permitas que te desvíe de Él nadie. Nadie te puede desviar de Él. Sobre todo una actitud, una respuesta inesperada. Y ella recibe la respuesta inesperada de las más fuertes. Un menosprecio. Otra persona ya se hubiera ofendido simplemente con que no le prestaban atención y se hubiera devuelto a sus tierras en Canaán diciendo, ese Jesús ni siquiera me recibió, ese Jesús que va a ser un hombre de Dios ni que nada. Y empezamos a hablar mal y mal y mal. Pero ella no le importó el silencio. No se desilusionó porque los que estaban con Jesús la menospreciaron. A veces vamos a la iglesia y pensamos que vamos a encontrar en la iglesia gente perfecta. Y en la iglesia lo que estamos es un montón de pecadores, imperfectos, groseros, patanes, orgullosos, egolátricos. Esos somos los que estamos en la iglesia. Unos más, otros menos. Pero a veces llegamos a la iglesia y nos desilusionamos por los que vemos en la iglesia, pensando que si están en la iglesia son perfectos. Y esta mujer no se desilusionó porque los discípulos, los escogidos de Jesús, la aguantaban y la tenían y le decían, échala. Ella vio que Jesús seguía su camino sin atender su llamado. Ella se dio cuenta que había una rosca con los judíos. Pero como alguien que no tiene alternativa, que había puesto sus ojos en su problema y sabía que su salvación estaba en Jesús, siguió adelante con todo hasta interrumpir el caminar de Jesús, postrándose en tierra con esas palabras. Señor, socórreme, ayúdame, por favor. Wow. Wow, se me paran los pelos de pensar en esa mujer, de pensar en lo que fue capaz de soportar y hacer. Y es cuando Jesús ya rompe el silencio y ella espera una palabra de amor. Señor, socórreme. Y ella espera una palabra de amor diciéndole, mujer, ¿qué te pasa? Espera una mano generosa que le agarre la de ella y la levante. Pero la respuesta que le llegó fue muy complicada. Fue muy complicada. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Yo te pregunto hoy, ¿qué hubieras hecho tú ante semejante respuesta? Llegas a la iglesia y ves un hermano orgulloso que te trata así como por debajo, que no te presta atención como tú crees que te la deben prestar. Y tú dices, bueno, esos son los hermanos, yo voy a hablar con el pastor. Y el pastor de pronto dice, ¿sabe qué? Quítate, no te conozco, ¿sabes? Por favor, apártate. ¿Qué hubieras hecho tú? Ante semejante respuesta, ¿hasta cuánto tiempo hubieras permanecido allí después de esas palabras? Postrado, arrodillado, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y te cortan la esperanza. Pero esta madre tuvo una fe inquebrantable y eso es lo que Jesús va a admirar después. Una fe admirable. Sabía quién era Jesús. Y no le importaba nada. Su fe fue sometida a la más alta prueba. Tu fe a veces es sometida a las más altas pruebas. ¿Cuánto vas a poder resistir? Jesús le dice, tú no puedes recibir ningún favor si esto es para nosotros, no para ti. Wow. Nosotros tenemos que tener plena disposición como esta madre para buscar el bienestar de Dios. No podemos estar sujetando la búsqueda del bienestar de Dios al bienestar nuestro.
porque a veces sentimos que nuestro bienestar no es perfecto, inclusive puede que no sea un bienestar. Y entonces nos enojamos con Dios y nos apartamos. Y esta mujer nos está enseñando que no importa el bienestar que el Señor nos dé, hay que persistir. Todos debemos saber, mira lo que voy a decir, que por pecadores no tenemos derecho al pan de los hijos. El pan no es bueno dárselo a los perrillos, sino a los hijos de Israel. Todos debemos saber, pero Cristo vino por eso. Cristo vino para unirnos a la salvación. Cristo vino para decirnos a nosotros, como esa mujer cananea, tienes razón, el pan también es para ti. Yo te digo hoy que el pan de salvación también es para ti. Y que aprendas de esta mujer que no sabemos el nombre, que no sabemos si era alta, baja, negra, blanca, no sabemos cómo era, bonita, fea, no sabemos. Cuando vas ante Dios, debes desprenderte de lo que consideras son tus derechos. Cuando vas a la iglesia, debes desprenderte de lo que consideras son tus derechos. Vas a la iglesia y de pronto no te saludaron en la puerta y tú me crees, yo creo que me debes, no, ni saludas, no vengo más. Y tú no sabes cómo se despertó ese hermano servidor que está en la puerta de la iglesia y qué problemas tiene, que se lo ganan a veces los problemas, como a cualquiera de nosotros. Tú debes desprenderte cuando vas al altar del Señor de cualquier cosa que creas que tienes derecho, porque es el mejor camino para lograr la misericordia de Dios. Y eso fue lo que esa madre consiguió. Ella sabía y tenía claro que por su condición no tenía derecho. Pero no le importó. Ella sabía que Jesús podía unir lo que estaba desunido. Esa distancia. Ella lo sabía. Por eso insistió. Por eso, hasta el final, ella persistió. Por eso cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre había enfrentado todas las circunstancias que estaban contra ella, probando su fe, su decisión, su valentía, su coraje, la elogia y la levanta y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor se dignó mirarla con ojos de misericordia. El Señor, yo quiero que se digne mirarte a ti con ojos de misericordia por tu fe, por tu perseverancia. ¿Por qué Jesús vino a unir lo que estaba desunido? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12 y 13, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta mujer cananea creía en su nombre. Y yo te exhorto a ti hoy que creas en el nombre de Jesús. Porque este ejemplo de esta madre nos muestra el verdadero rostro del amor materno. Nos muestra el verdadero rostro de la fe, de la perseverancia. Nos muestra que el amor llega a ser indetenible. Cuando tienes amor no te detienes y que no se levantará hasta escuchar estas palabras de Jesús. Hágase contigo como quieres. Yo quiero que pienses en esta mujer cananea para tantas cosas que tienes que enfrentar, que tienes que luchar. Piensa en ella.
mis ojos contemplan al Cordero Santo vestido